Hola. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá que quieran hacer? ¿Alguna consulta de lo que vimos hasta acá? Ahí, Marcos, yo no puedo ver mucho porque hasta ayer tuve parcial. Ah, dale, dale. Bueno, eh, vamos hoy a seguir un poco con simetrías eh, y traslaciones, ¿sí? Y ya a partir del martes vamos a volver a la dinámica, digamos, de video más problemas y después encuentro de Zoom, ¿sí? Eh, pero bueno, la idea eh, de la clase, las dos clases anteriores, digamos, era como introducir transformaciones lineales a partir bueno, de los sistemas lineales y después ver algunos ejemplos geométricos, ¿sí? Eh, bueno, la clase pasada, las dos fueron un poco accidentadas, así que eh, nos vamos a tomar una clase más como para cerrar esas dos cosas y después ya vamos a ir avanzando ya con videos como veníamos haciendo. ¿Sí? Eh, Así que bueno, recordando un poco, ¿no? Todo lo que vimos hasta acá de la práctica 2, ¿sí? Como decía, bueno, empezamos con señales y sistemas, ¿sí? Vimos que las propiedades que tienen los sistemas lineales es que sumar las entradas y después transformar es lo mismo que directamente sumar los transformados, ¿no? Esto que aparece por acá, f de x1 más x2 es igual a y1 más y2, ¿sí? O sea, es igual a f de x1 más f de x2, ¿sí? Son funciones o transformaciones que respetan la suma y que también respetan el producto por escalar, ¿sí? Eh, Así que bueno, esa es la propiedad básica de un sistema lineal y también es lo que se define en matemática como una transformación lineal, ¿sí? Que básicamente es una función que cumple esas dos propiedades, ¿sí? F de la suma es la suma de las f's y f de lambda por x es lambda por f de x, ¿sí? Y bueno, vimos que no siempre se cumple esto, que por ejemplo la función 3x más 6 no lo cumplía, que la función x cuadrado no lo cumplía, ¿sí? O sea que bueno, determinadas funciones van a entrar dentro de esta categoría de transformación lineal, ¿sí? Que también vimos que son funciones que siempre mandan el 0 al 0, ¿sí? Y que eso, que bueno, que es una condición necesaria, digamos que cualquier transformación lineal va a mandar el 0 al 0, pero que no es suficiente porque, bueno, por ejemplo acá tenemos x cuadrado que manda el 0 al 0, pero que no es una transformación lineal. Entonces vimos que esa condición era muy útil para probar que algo no es transformación lineal, ¿sí? Después, bueno, tuvimos el ejercicio 4, ¿sí? Donde hay... Bien, bueno, vamos entonces con el ejercicio 8 nomás. Veamos qué pedía. Tenemos entonces, bueno, nos da una recta, ¿no? La recta y igual a 0, ¿sí? Recordemos que la simetría siempre es con respecto a una recta. Y dice, allá los vectores simétricos con respecto a esta recta de, bueno, el 2, 3, el 1, 0 y el 0, 3. ¿Eso lo llegaron a hacer?
Sí. Eh, ¿Qué les dio? ¿Sería? O digo cómo lo pensé. Ah, Del dos claro, tres sería el 2 menos 3. el 2 menos 3. Bien. El 2 es cuando es mi viejo que está dando clases también. Ah, bueno, está bien. Del 1 a 0 no tendría simétrico, como es respecto de la recta y igual 0. Eh, O sea, habría simetría porque está justo sobre la recta. ok, este Y lo del, ponemos en duda y vemos qué se puede hacer. bueno. Y del 0,3 sería el 0 menos. Bien, el 0 menos 3. ¿El resto lleva a esto? ¿Lleva algo parecido? ¿O alguna otra cosa? Sí, lo mismo. El único que duda es el que está en la misma recta, porque digo, no sé si se considera simétrico o no, pero es el mismo. Bien, perfecto. Eh, sí, en ese caso, en realidad, eh, lo que se pone es el mismo, digamos, el mismo vector 1, 0, digamos. Siempre que tome un vector de la recta, suponiendo que este es R, bueno, es un caso como medio raro, es verdad, pero bueno, si yo hago el segmento, ¿no?, de un vector y sí mismo, eh, caigo, digamos, en la misma recta, ¿sí? Porque tengo un solo punto, y bueno, eh, o podríamos definir directamente que si el vector está en la recta R, entonces el simétrico es el mismo, ¿sí? Como para que no nos queden también puntos sin definir, ¿no? ¿Está bien? O sea que bueno, ahí estaba la duda, buenísimo. En general, si el vector está en la recta, el simétrico es el mismo. Bien. Eh, ¿cómo llegaron a esta conclusión, digamos? ¿Cómo calcularon los simétricos? La verdad, como vi que la recta es simétrica al 0, que sería el eje X, digamos como que los espejé respecto del eje X. Bien, totalmente. O sea, tenemos acá, eh, y si yo los espejo respecto al eje X, y sí, va a quedar el simétrico. Perfecto. Bien, 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 muy bien. ¿Y el B lo pudieron hacer? Sí. Ah, sigue siendo respecto a la misma geometría, y si sumo U y B, me queda el vector 3, 3. Entonces, el simétrico del 3, 3 sería el 3 menos 3. Bien. Y Y respecto al 7W, como es un escalar, multiplico a cada una de las componentes. Bueno, 0 por 6 me sigue 6, 0 por 21. Entonces el nuevo vector es 0,21 y el simétrico sería el 0 menos 21. bien. Y con respecto a si encuentra alguna relación, Más allá de que son linealmente dependientes los nuevos respecto a los anteriores, eh, y que lo único que cambia, bueno, esto también es lo que creo que había compartido Juan en la sesión anterior, pero cambia el signo de la componente ni, pero no sé si esa es la, digo,
Bien, o La sea, verdad, no sé muy bien a qué. está bien. Te una pregunta bastante abierta. Vos decís que son LD, digamos. ¿Qué relación se cumple? Bueno, es que al nuevo vector lo formé con la suma de dos soluciones, digamos. Sería, en el caso de V y en el caso de 7W es un escalar por una, por una solución que, bueno, son proporcionales en el caso del 7W. Claro, bien. O sea que ahí fíjense que estoy haciendo, bueno, el simétrico de U más el simétrico de B. ¿Sí? Y acá estoy haciendo, bueno, 7 por el 0 - 3, que sería 7 veces eh, el simétrico de W. ¿Tá? ¿Y esto a qué les hace acordar, digamos, en el contexto que estamos? Por el contexto, me imagino que serán combinación lineal, pero la verdad es que no estuve, no entiendo de todo cómo son transformación lineal, perdón, como dicen en el chat. No estoy seguro de cómo se muestra todavía, porque medio que me perdí las últimas clases yo. Ah, bien, bien. Bueno, claro, o sea, con estos vectores en particular se estarían cumpliendo las propiedades de transformación lineal. ¿Sí? Tendríamos que probarlo en general, ¿no? Para ver que efectivamente se cumple para cualquier par de vectores o para cualquier escalar, pero sí, esto apunta a que, bueno, podría ser una transformación lineal esta simetría. ¿Sí? Para confirmarlo, bueno, en el C nos pide una fórmula. ¿Sí? ¿Pudieron encontrar esa fórmula? Un poco creo que Juan, ¿no? Había tirado una fórmula. Sí, solo que yo no puse el cero por si ¿Cómo los que no? puntos que estaban en la red, pero si incluimos el cero era x punto y coma menos y. ¿Pero por qué decís que no incluís el cero? No, no, antes había incluido el cero, ahora lo incluyo al cero en la i porque pensaba que los que están sobre la recta no iban. Ah, bien. Ah, perfecto. O sea, pero acá sí la podemos definir siempre, ¿no? De R2 en R2. Y claro, fíjate que si I es cero, digamos, si estoy en la recta, esta fórmula cumple, ¿no? Con lo pedido. O sea, porque nos manda exactamente al mismo vector. Eh, y bueno, y si no, lo que hace justamente es cambiar el signo de I, ¿sí? O sea que está bien, ¿no? La fórmula que propone Juan, porque justamente nos va a dar el simétrico respecto al eje X, solo cambiando el signo de I. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Alguien más había llegado a esta fórmula o tal vez había llegado a otra? Hago lo mismo, bien, buenísimo, buenísimo. Y ahora viendo la fórmula, ¿sí? ¿Puedo asegurar que es una transformación lineal?
Creo que sí, porque lo que vimos con Laura, que es lo que yo más o menos me acuerdo, había como tres condiciones para que sea una transformación lineal. Y ¿Cuáles creo que son? las cumple a las tres. Eh, todo es que f de u más b sea igual a f de u más f de b, que f de, no sé, un escalar por u sea lo mismo que f de u, el cero, y que el vector nulo sea una posible solución. Y las cumple a las Bien, bien, bien. O sea, que recordemos que la de cero no es indispensable para probar que es transformación lineal, pero bueno, es fácil de ver y lo podemos hacer primero como para, en el caso de descartarla, puede estar bueno, pero esto lo cumple, ¿no? Ese de 0, 0 me da 0, 0, ¿sí? Y bueno, después tendríamos que ver si se cumplen estas dos, y acá habría que hacer por ahí un poco de cuentas. Yo digo, U más B, como con toda generalidad, sería, bueno, U1 más B1, U2 más B2, ¿sí? Y S de esto justamente sería, bueno, X, o sea, U1 más B1, menos Y, o sea, menos U2 más B2, ¿sí? Bueno, esto lo puedo acomodar un poco, ¿no? Porque me queda U1 más B1, menos U2 menos B2, y si lo separo en la suma sería todo lo de U y todo lo de B, ¿no? Que es lo que estamos tratando de probar. Esto más B1 y menos B2, ¿sí? O sea que efectivamente, a partir de la fórmula, podemos probar que se cumple la primera propiedad, ¿sí? Y bueno, lo mismo con la segunda, ¿no? Si tengo S de lambda por B, sería, bueno, S de lambda B1, lambda B2, que básicamente sería, bueno, lambda B1, ¿no? Porque la coordenada X la dejo igual, y menos lambda B2, porque la coordenada Y la multiplico por menos, ¿sí? Y esto sale para afuera, ¿no? Y me queda lambda por B1, B2. ¿Sí? Hasta acá lo podríamos probar así. ¿Están de acuerdo? Bien, ¿sí? O sea que ahí probamos, en un par de clases vamos a ver algunas conclusiones más generales, ¿sí? Como para no tener que caer siempre en esta demostración, pero está bueno hacer algunas para terminar de entender también que es una transformación lineal, ¿sí? Entonces, bueno, llegamos a que esta simetría es también una transformación lineal, ¿sí? ¿Les parece que siempre las simetrías van a ser transformaciones lineales? ¿cuánto? Probablemente no, pero me imagino que sí, pero no tengo tampoco manera de demostrarlo así al aire. No, no, tal cual. O sea, hasta ahora es una pregunta bastante general. O sea, encontramos una, vimos que es transformación lineal. Tal vez es apresurado para decir que sí, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a hacer entonces otro. También Sí. había pasado también cuando hizo Laura otro, le pregunté si siempre las simetrías eran transformaciones lineales y me dijo que bueno, eso venía después, pero que nada, como que lo dejó como una pregunta abierta, pero parecería, porque en un ejercicio hicimos algo como bien, hace una simetría y parecía como que sí, pero no podría afirmarlo en general. Bien, perfecto. O sea que creemos que sí, digamos, queremos creer que sí.
pero todavía, bueno, no tenemos herramientas como para demostrarlo en general, porque, bueno, estaríamos hablando de cualquier simetría, ¿sí? Y tenemos infinitas, ¿no? Porque tenemos infinitas rectas, bueno, vamos a tomar las que pasen por 0, 0, pero igual son infinitas, y bueno, tenemos que probar que infinitas funciones son transformaciones lineales, o sea que, bueno, en principio no, aunque creamos que sí, todavía no tenemos, creo, las herramientas o una idea de cómo demostrarlo, ¿sí? Así que vamos a hacer un ejemplo más, ¿sí? Vamos a ir con otra simetría respecto a otra recta. Esta creo que la parte geométrica ayudaba mucho, ¿no? Porque creo que fue más sencillo por ahí encontrar la fórmula que en otros ejemplos, porque estaba, creo, una vez que uno se daba cuenta, obviamente, claro lo que pasaba geométricamente, ¿sí? O sea, para despejar, bueno, le tengo que cambiar el signo de la coordenada, y después de ahí un poco salía la fórmula. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Vamos ahora al ejercicio 9, que me pide, bueno, cuál es el simétrico de cada uno de los siguientes vectores con respecto a la recta y igual a x, ¿sí? O sea que cambiamos de recta. Vamos a ir a graficar un poco. ¿Sí? Y pensemos, por ejemplo, acá me pide el simétrico del 1, 3. Respecto de, bueno, la recta y igual a x. ¿Se les ocurre algo? Nunca hemos Ah, visto, no, habla vos, Juan. y por la definición que habíamos visto en la primera clase, no, o sea, capaz que estaría bueno pensar la pendiente perpendicular, que es igual a x, que pase por ese punto y luego hacer la misma distancia espejada del otro lado. Bien. O sea, lo primero sería encontrar este punto de acá, digamos. Claro, Algo sí. así. Bien. Bien. ¿Y cómo encontraríamos entonces este punto P? Digamos, está bien lo que dice Juan, si yo encuentro ese P, después me voy para el otro lado, la misma distancia que tengo hacia A, y acá va a estar el simétrico, ¿no? Sí. Eh, Pensé que como la recta es x igual a y, si invierto las coordenadas, digamos, en el caso del punto en el que estamos, que es en el 1, 3, si lo convierto en el 3, 1, eh, debería ser. Bien, o sea, te juegas con el 3-1, está bueno. Bien, tiene bastante pinta de simétrico, ¿sí? Justo lo dibujé ahí, pero bien, o sea que eso también, Pablo, más intuitivamente, se hace la deducción y tiene la sensación de que sí, que está bien, que es el simétrico, ¿sí? ¿Les parece que hagamos lo que propone Juan y a ver si efectivamente llegamos al 3-1? No, está bien, igual lo que propone Pablo es más fácil, digo, es más correcto. Está bueno, no, pero está bueno igual hacer la cuenta, porque acá también nos dimos cuenta geométricamente, Pablo se dio cuenta geométricamente, pero por ahí la cuenta que vos haces en otros casos nos puede llegar a servir para entender, digamos, algunas cosas más generales, ¿sí? Y de paso vemos si nos da lo mismo, ¿no? Eh, vos, entonces, Juan, decías encontrar la dirección ortogonal, ¿no? Claro, sí, si encontrás o sea, al punto y después espejas esa distancia, te tiene que dar. Bien. ¿Y cómo puedo encontrar la dirección ortogonal? Porque esa es la normal, o sea, la pendiente normal, porque si es igual a x es la pendiente que va para ese lado, tendrías que hacer la pendiente normal, que en este caso es lineal, vendría a ser
menos 1, ¿no? Bien, claro, y tal cual. Y igual a menos x es la recta normal. ¿Sí? Y quiero que pase, ¿no? por el punto A, ¿no? O sea Sí, que sí, claro. A es 1, 3. O sea, bueno, vamos a plantear algo así. Y igual a menos x más b. Si y es 3, x es 1. O sea que b es 4. ¿Sí? Y bien, entonces tengo y igual a menos x más 4, es la recta ortogonal que pasa por A, y lo que quiero ver es cuándo se corta con la recta R, ¿no? Con y igual a x, bueno, perdón, pues le puse más b, pero b es 4. Entonces me queda que x es igual a menos x más 4, 2x es igual a 4, y x es igual a 2. ¿Sí? Bueno, como estoy en la recta y igual a x, llegamos a la conclusión de que el punto P es el 2, 2. ¿Sí? Y ahora, eh, una cosa que podría hacer, digamos, fíjense que yo sé que el simétrico, ¿no? El punto medio entre A y A', ¿no? Tiene que ser este, 2, 2, que nosotros calculamos, ¿no? A mano en este caso. ¿Sí? Entonces yo puedo proponer esto ahora. Bueno, A, ¿se acuerdan que el punto medio era sumar y dividir por 2? Esto me tiene que dar 2, 2. ¿Sí? Entonces, bueno, 1, 3 más el punto que busco, me tiene que dar 2, 2. ¿Sí? Y fíjense, bueno, despejando me queda, sigo acá arriba, que A' va a ser 2 por el 2, 2, que es 4, 4, menos el 1, 3. Así que es bueno, lo que había dicho Pablo, ¿no? El 3, 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Mezclé un poco lo que había propuesto Juan y bueno, yo hice la propuesta del final, digamos. Sí, sí, está perfecto. Pero sería otra forma, ¿no? De llegar a eso que buscamos. Ahora, de nuevo, ¿no? Acá creo que ya nos convencimos que tengo que dar vuelta, ¿no? Las variables, básicamente. Pero más allá de eso, el punto P que hallamos a mano, ¿les suena de haberlo visto en algún momento? Bueno, esto quería hacer un vector. Justo estaba pensando en eso. Ah, bien. Acá tengo un ángulo de Que 90. calculamos en realidad el punto abajo podríamos calcular también la otra parte. ¿Cómo, No, perdón? no lo había pensado con lo de arriba, lo había pensado con lo de abajo. ¿De qué manera? A ver. Es decir, si partimos el triángulo rectángulo en dos, es decir, hasta 1, 4, calculamos la hipotenusa acá y después calculamos el punto medio. Ver hipotenusa, ¿no? No, pero no lo había pensado desde esa altura, es tipo desde P, y desde P hasta 4. No, perdón, no te estoy bien. O sea, de acá hasta acá. No, desde P hasta 4 en la parte de abscisas. Ah, acá, digamos. Sí, y después bajás hasta 2. Entonces calculás primero la primera parte, calculás la hipotenusa, porque ya tenemos las otras partes. Ah, bien, porque sabés.
Bien. ¿Y ahí? Eh, la hipotenusa que conseguimos. Bien, y ahí tendrías la longitud, digamos, de A a P o de P a prima, ¿no? ¿A eso vas? Sí, a eso iba. Bien. Bien, está bueno. Es un argumento más geométrico, pero creo que este caso estaría bien, digamos, calcular esa distancia y después de ahí te movés, digamos. De nuevo hay que ver cómo te moves desde P hasta A', o en realidad te puedes mover desde A a A', digamos. Buscas un punto de la recta, digamos, menos x más 4, que esté a la distancia que vos calculaste de A. ¿Algo así? Sí, este lado más o menos. Bien, bien, bien. Está bueno también. Genial. Bueno, y con respecto a P, digamos, que acá forma un ángulo de 90. ¿Les suena algo que hayan visto? En álgebra 1? Creo que era para conseguir la paralela. La paralela. No, creo que no, por lo menos no lo que estoy pensando yo. Pero. ¿Cómo se llamaba, digamos, cuando iba de un punto ortogonalmente hacia una recta y tomaba el punto, digamos, tomaba ese punto, digamos, yendo desde A hasta la recta ortogonalmente, como la sombra, digamos, ¿no? Del punto A. La proyección. Claro, la proyección, ¿no? Proyección ortogonal era, bueno, ir ortogonalmente de un punto a una recta, y también nos servía eso para encontrar el punto de la recta más cercano al punto A. ¿Sí? O sea que en ese caso P también lo podemos llamar de esta manera, ¿sí? Acá ya no depende ni siquiera que el punto 1, 3, sino que en general, ¿sí? Esto que decía Juan de ir ortogonalmente desde el punto a la recta, se podría pensar con la proyección ortogonal, ¿sí? Hacia la recta R, que puede ser cualquier recta, del punto A. ¿Sí? O sea que en vez de calcularlo a mano como hicimos recién, podríamos usar la fórmula de proyección ortogonal, ¿sí? Y ahí llegar a lo que decíamos recién, digamos. Yo sé que un punto A cualquiera más su simétrico dividido 2 me tiene que dar la proyección ortogonal del punto sobre la recta R. ¿Sí? O sea, de nuevo, ¿no? Si sumo un punto y su simétrico, caigo en la recta y ortogonalmente. O sea que efectivamente ese punto medio es la proyección ortogonal. ¿Sí? ¿Qué ventaja puede llegar a tener pensarlo de esta manera? Sí, que lo podés encontrar en cualquier espacio, ¿no? En Bien, el espacio. claro, porque no sé si se acuerdan, pero la proyección ortogonal encima tenía una fórmula. ¿Sí? Si yo tengo la recta y el punto, había directamente una fórmula, ¿sí? Para la proyección ortogonal que nos permitiría, ¿no? Llegar a una fórmula en casos donde tal vez geométricamente no es tan obvio, ¿sí?
Sí, yo no me la acuerdo, por eso no te la dije, pero sabía que había que hacer algo de eso, entonces inventé algo, otro recurso para suplirlo, porque no me acuerdo Bien, cómo era. es que lo que vos decías, Juan, digamos, es lo que uno hace al principio cuando no tiene la fórmula de proyección ortogonal, ¿sí? Voy ortogonalmente hasta la recta y donde corto es la proyección ortogonal, ¿sí? Eh, pero bueno, nada, después no hace falta acordársela, ¿sí? Eh, pero era algo así, ¿no? Como A por el director de la recta dividido la norma del director de la recta al cuadrado, ¿sí? Tampoco me la acuerdo de memoria, pero iba por acá la fórmula, ¿sí? Perdón, y esto pues esto es un escalar, digamos, necesitamos un vector, esto por el director de la recta, ¿sí? O sea que bueno, con esta fórmula de proyección ortogonal ya podríamos llegar a, dado una recta R, rápidamente poder encontrar la fórmula de la simetría respecto de esa recta R, y en base a eso tal vez podríamos responder la pregunta de si siempre las simetrías son transformaciones lineales, ¿sí? Pero bueno, hasta acá van siguiendo. ¿Alguna pregunta? Pablo, bien, bien. ¿El resto cómo viene? Jorge, bien, buenísimo. Bueno, vamos a dejar acá esta cuenta, digamos, pero en el campus hay un apunte donde explica todo esto, digamos, de dónde sale la proyección ortogonal, por qué lo puedo tomar para la simetría, y da la fórmula, digamos, como para que puedan tener y puedan usar, que bueno, en algún contexto puede venir bien, digamos, porque bueno, ya más allá de lo geométrico nos podemos desligar un poco de lo geométrico, que para algunas rectas puede ser un poco más difícil, ¿sí? Las dos que vimos, creo que más o menos desde la geometría podíamos llegar a algo súper razonable, ¿sí? En otras rectas, bueno, tal vez no, pero bueno, de esta manera podemos encontrar una fórmula general para las simetrías, ¿sí? Y también mirando un poco la fórmula vamos a poder probar que sí, que siempre las transformaciones, perdón, las simetrías son transformaciones lineales, ¿sí? Este es el PDF que les digo, perdón. ¿Sí? Bueno, acá. Yo tengo una consulta respecto a una tontería, pero ¿es lo mismo decir transformación lineal que combinación lineal o el término correcto es solamente transformación? No, transformación refiere a una función y combinación refiere a una cuenta que hiciste con vectores. Ah, perfecto. ¿Está? Bien, sí, está bueno distinguirlos, son distintos. Las dos son lineales porque lo que interviene ahí es sumar y multiplicar por escalares, ¿sí? Pero de nuevo, cuando hablamos de transformación, ¿sí? Hablamos de función. Bueno, acá está la cuenta hecha, ¿sí? Y con algunos ejemplos. Eh, después si quieren, sí, pueden ver para como profundizar en este tema. Y bueno, me gustaría entonces ahora avanzar un poquito más, como para ya terminar lo de hoy, y es, bueno, el ejercicio 10 pide eso, hallar la fórmula general para una recta R, ahí con lo que vimos hoy tienen una buena ayuda, tiene el apunte algo más, igual creo que es un ejercicio difícil para pensar, por eso también la ayuda, pero si no sale o si surge alguna duda más, me escriben, ¿sí? Me preguntan, ¿no? Nos preguntan, teniendo en cuenta el AU también. Eh,
bueno, hay algunos ejemplos más, y después vamos a otro tipo de transformación geométrica que, bueno, justo Agus preguntaba la semana pasada, ¿sí? Que son las traslaciones. ¿Sí? ¿Qué es una traslación? Básicamente es como un movimiento fijo, ¿no? En el plano. ¿Sí? Acá tenemos, ¿no? de A a B, ¿sí? A' B', el mismo vector, simplemente lo moví de lugar, ¿no? En este caso, bueno, lo moví en la variable X, ¿no? ¿Sí? Acá también, en este caso son todos en la variable X, pero básicamente, ¿sí? Una traslación refiere a, tomo un vector, ¿sí? Y le sumo otro vector fijo, ¿sí? O sea que cada vector lo muevo, sería como de alguna manera cambiar como el origen de coordenadas, ¿no? ¿Sí? Bueno, se está por cortar, si se corta volvemos. Doy un ejemplo, ¿no? No sé, tengo T de B igual a B más el 1, 1. ¿Sí? O sea que para todos los vectores hago el mismo movimiento. ¿Sí? Y de nuevo, como decía Agus, decía la semana pasada, es algo que está muy bueno para cambiar, digamos, trasladar el origen en algún problema que me pueda llegar a servir eso. Ahora, la primera pregunta que nos podemos hacer, digamos, con respecto a las traslaciones, que son más simples, evidentemente, de calcular, porque es simplemente sumar un vector, ¿sí? La pregunta que les hago es, ¿les parece que van a ser transformaciones lineales las traslaciones? Yo creo que no, porque para que se cumpla no, no respeto. Bien, o Lo que sea, pasa es no. que si lo corres del 0, 0, ya no cumple la que f de 0 es igual a 0. Bien, o sea, de movida, digamos, si B es 0, esto me queda 0 más 1, 1, y me da 1, 1 que es distinto de 0. ¿Sí? O sea que, bueno, en este caso, las traslaciones no van a ser transformación lineal, ¿sí? Porque, bueno, estoy ahí, si sumo un vector no nulo, entonces la traslación evaluada en 0, ¿sí? Va a ser distinta de 0, ¿está bien? Entonces, bueno, ahí tenemos otro ejemplo geométrico, ¿sí? Pero en este caso no me da una transformación lineal, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen un poco más y algunos ejemplos más para hacer, ¿sí? Hasta el 14, para trabajar un poco más con simetrías y traslaciones, ¿sí? Recapitulando un poco, entonces volvemos, vimos sistemas lineales, transformaciones lineales como objeto matemático, y bueno, vimos algunos ejemplos, digamos, el ejercicio 4, algunos ejemplos como surtidos, y después vimos dos ejemplos particulares geométricos, que son las simetrías y las traslaciones, ¿sí? Y bueno, vimos que las simetrías son siempre transformaciones lineales y las traslaciones no, ¿sí? Un ejemplo importante que nos quedaría geométrico son las rotaciones, ¿sí? Que bueno, no vamos a verlo, hay algunas cosas en el anexo como optativo, ¿sí?
y se puede ver que también son transformaciones lineales siempre, pero bueno, eso como para ver ejemplos geométricos. Tiene ahí en el ejercicio 15 algunas cosas también como para pensar geométricamente, tanto en R2 como en R3, ¿sí? El 16, algunas cosas que creo que ya vimos, pero como para pensar a partir de las condiciones de transformación lineal, ¿sí? Y después acá ya empezamos a pensar en el 17 en otra cosa, ¿sí? En propiedades específicas de las transformaciones lineales que nos van a ayudar, digamos, a trabajar con transformaciones lineales, nos van a allanar mucho el camino para encontrar transformaciones lineales, para decidir que una función es transformación lineal, y muchas veces para hacer cuentas también, ¿sí? Así que hasta el 16 podrían hacer, y bueno, después la clase que viene vamos a arrancar con lo que viene a partir del 17, ¿sí? De nuevo, el martes vamos a volver a lo que veníamos haciendo, les voy a mandar el lunes un video y algunos problemas para pensar, y nos vamos a juntar el martes directo en Zoom con eso visto, para ver dudas y bueno, resolver los problemas, ¿sí? Bueno, hasta ayer se podía entregar el TP, así que imagino que el fin de semana voy a sentarme a corregirlos. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Pablo, sin dudas. Ok. Profe, perdón, con respecto al TP, tuve internet en todo el día. ¿Lo puedo subir ahora mismo? Que, bueno, Sí, está sí, bien, me lo acepto. no hay Subo, problema, bien. no pasa nada. Bien, ¿el resto pudo entregar el TP? Sí, lo entregué, pero no me salió el punto B y el C del 2. Ah, ok. Bueno, después probablemente una vez que haya corregido, nos tomemos un tiempo también para resolverlo todo. Sí, que creo que está bueno, pues son ejercicios que seguro, bueno, se detuvieron a pensar. Y bueno, nada, si algo no salió, después lo vemos. Y por ahí hago hincapié, una vez Sí. que corregí, también en lo que no salió, y por ahí si hubo algunos errores comunes. Pero dale, sí, después vamos a tomarnos un tiempo, creo que está bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, el tema de hoy estamos, digamos, como está una introducción a transformaciones lineales, ¿sí? Con algunos ejemplos. Ahora vamos a empezar a estudiar más desde propiedades y algunas cuestiones matemáticas que nos van a servir para que esta herramienta de transformaciones lineales la tengamos más a mano, digamos, y con algunas cosas para trabajar con mayor comodidad, ¿sí? Bueno, Santiago sin consultas. Bueno, o sea que estamos por hoy, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, si quiere se queda y, y me quedo un rato para contestar las dudas, y si no, nos vemos ya el martes. Nos vemos. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Profe, yo le puedo consultar cuando ya Ah, se dale, vayan Juan, los que chicos igual el y otro así día te no habías quedado molesto. con una duda, dale. Bueno, nos vemos, un abrazo. Dale, Juan, adelante. Sí, mi consulta era hay en un momento en el que quise también poner en el TP algo, pero como que me explotaba la teoría y no entendía por qué. Entonces quería saber por qué. Dale. Eh, Viste que cuando tiene la expresión de un subespacio, por ejemplo, un plano, ¿sí? Tiene, no sé, por ejemplo, x menos y menos z igual a 0, Sí. es un plano que, por ejemplo, va de R3, ¿verdad?
Y cuando uno, sí, perdón, y cuando uno hace la parametrización, como que el dominio y la imagen cambian, ¿puede ser? Es medio raro eso. O sea, como que no tienen las mismas variables que van a... A ver, vamos a escribir un poco. ¿Para qué te referís con dominio de imagen, digamos? O sea, yo por un lado tengo esto, digamos, ecuación del plano, x más y más z igual a Sí, 0. ¿Sí? Entonces está el plano presentado como una ecuación, sí, digamos, bueno, para ser estrictos, uno diría, bueno, x y z en R3, sí, tal que x más y más z es igual a 0. Y lo escribo así como conjunto, digamos. sí, sí, Y por otro lado, lo que entiendo, vos me decís, bueno, si parametrizo, o sea, z es igual a menos x menos y, yo lo podría escribir como, no es la parametrización, pero igual vamos por acá primero, sería x y menos x menos y lo escribo como sí, combinaciones lineales, ¿no? Son combinaciones lineales del 1, 0, menos 1, y de el 0, 1, menos 1. ¿Sí? Y ahí podría escribir, exacto. bueno, todos los x y z en R3, que son combinación lineal de estos dos, hasta vimos que lo podría escribir como el espacio generado, ¿no? Hasta ahí es lo mismo, y lo que vos me decís es pensarlo como una parametrización, que ahí sí es una función, digamos. Claro, eso es, como que cambia ahí el dominio y la imagen. Claro, P, digamos, entonces yo sé que P de x y es igual a x y menos x menos y. ¿Sí? Pero en este caso, el plano, llamémoslo pi, es igual a la imagen de la parametrización. Ah, ok, entonces hay una variable oculta en el parámetro. Sí, es como que el dominio vos lo usaste para definir la parametrización, pero en realidad el plano como objeto geométrico, digamos, es la imagen, porque está en R3 el plano. ¿Sí? Claro, Eh, está bien. claro, es como que los parámetros en realidad vos no los tenés en cuenta. ¿Sí? Te puede servir en algún contexto para, no sé, por ejemplo, para integrar o cosas así, digamos, eh, porque necesitas una función, pero el plano, digamos, lo que uno se imagina como un plano, como conjunto de R3, sería la imagen de esa parametrización. Claro, es como funciona como la composición, digamos, como que uno agarra la imagen y es un dominio, digamos. ¿Cómo? No entendí eso último. Es como cuando uno hace ¿cómo se llama? Y eso, de que uno agarra, digamos, lo que está en la imagen del otro para hacerlo en la composición, por ejemplo. Ah, bueno, sí, ahí es parecido en el sentido que tenés en cuenta la imagen, digamos, para calcular el dominio de la composición. Claro, Sí. sí, exacto. Y Está bien, está bien. en análisis 2, no, bueno, eso, digamos, como está buena tu pregunta, digamos, ahí vos dijiste por qué aparece R2 ahí, digamos. Claro, porque me pasó que yo decía, bueno, en la dimensión de este espectro era el dominio de la parametrización, pero el de la parametrización, no el del original. ¿Entendés? Entonces yo no podía no podía hacer para demostrar que coincide con este dominio y no con
Está bueno, en general. claro. Porque en realidad te da dimensión 2, que es la dimensión de acá, que es un poco la cantidad de parámetros libres. Claro, exacto. Yo Sí. no podía demostrar cómo hacer, por qué la dimensión igual a este dominio, pero no al del original. Después vamos, cuando sigamos, fíjate que es una transformación lineal esto, ¿sí? Hay que hacer la Sí, cuenta, pero por la pinta que tiene, nos vamos, es una transformación lineal. Después vamos ya, no sé la clase que viene o la otra, vamos a empezar a ver algunas cosas, ¿sí? que vamos a meternos un poco ahí, porque vamos a hablar de imagen de la transformación lineal, de otra cosa que se llama núcleo, y ver que hay una relación siempre entre la dimensión del dominio y la dimensión de la imagen. ¿Sí? Eh, Después vamos a avanzar y tal vez ahí podamos llegar a una respuesta más concreta, digamos, o con algún poco más de teoría atrás. Por ahora creo que tiene que ver con eso, que el dominio de la parametrización es la cantidad de parámetros, ¿sí? Y la cantidad de parámetros tiene que ver con ok. la dimensión. ¿Está bien? Sí, 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 perfecto. Entonces. ¿Sí? Fíjate que si vos querés hacer una recta vas a usar un solo parámetro y va a tener dimensión 1. ¿Sí? Sí, 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 por eso también lo pensaba, era medio raro. Va, me explotaba un poco la teoría ahí y no tenía mucho sentido. Bien, no, está buenísimo. Lo que pasa que, bueno, por ahí, no sé si ya hiciste análisis 2. Sí, sí, hice análisis 2 pero la verdad hay muchas cosas que quedaron así como de baches que no, que uno quiere seguir, pero Claro, ahí lo que tiene más difícil es que el análisis 2 por ahí, viste, a veces parametrizás una curva, ¿sí? O cosas que no son espacios vectoriales, ¿sí? Una circunferencia, por ejemplo, ¿sí? Y en ese caso ya hablar de sí, dimensiones es más complejo, digamos. está, perfecto. Pero bueno, bien, buenísimo. Gracias, Mateo. No, de nada, Juan. Nos vemos.